Amigos, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy día. Tenemos a Ronald Guaranga, nuestro amigo, miembro de la comunidad, que nos va a hacer una presentación magistral. Ronald, te agradecemos. Te ponemos ahora sí para que tomes el control de la sesión. Gracias por compartir con nosotros este momento. Así que te damos la bienvenida y, por favor, Ronald, puedes empezar tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Muy buenas noches a todos. Yo muy gustoso de compartir en esta oportunidad algo que vengo desarrollando ya bastante tiempo, que es lo que es inversión pública aquí en Perú. Y lo que básicamente quiero compartir es algunos resultados que voy encontrando de un estudio que es para una tesis. Hay información que hemos trabajado a nivel de encuestas y desarrollamos algunas propuestas para mejorar este sistema. Pero ante todo, vamos a compartir cómo va esto de la gestión de proyectos en el INVIERTP. Entonces, eso es la temática y vamos a continuar. A ver. Bueno, soy Ronald Guaranga. Actualmente vengo laborando como especialista en inversión pública en la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancía aquí en el Perú. Es una entidad que está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Veo básicamente lo que son proyectos de tipo institucional y tecnológicos, que es lo que desarrolla la institución. Pero anteriormente he estado también en gobiernos regionales y gobiernos locales, en la cual hemos visto otro tipo de proyectos, al igual que en algunos trabajos de consultorías. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, perfecto, Ronald, sigue. Sí, está Correcto, perfecto. correcto. Lo que tengo para esta noche es, básicamente, son 6 temáticas que quisiera compartir. Primero, el marco general del INVIERTP. Para entender INVIERTP es necesario ver cómo conceptualiza lo que es el ciclo de inversiones y los procesos que tiene este sistema. Ahí, un poco entrándonos para el tema de gestión de proyectos, quiero revisar también el tema de los operadores, que no es otra cosa más que los responsables en cada una de las fases del ciclo de inversión. Y ver estos resultados que les comentaba de las encuestas, cómo se visualiza el tema de la gestión de proyectos en este marco y las propuestas a las cuales nosotros arribamos. Empezamos por el tema del marco general del INVIERTP. Nace en sí en diciembre del 2016 con este decreto legislativo, la 1252, con la cual se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y se deroga lo que es el SNIP. A partir de ahí, el otro marco es el reglamento del decreto legislativo que ha sido aprobado en febrero del 2017. Y básicamente con la aprobación de del reglamento es que entra en vigencia este nuevo sistema. Anteriormente, desde el 2000, desde los 2000, ya existía lo que es el sistema de inversión pública, pero en ese entonces llamado el SNIP. Otro marco legal que regula este sistema son las directivas. Actualmente se cuenta con una directiva general del sistema, de la cual aborda todos el ciclo de inversión del INVIERTP, cada una de sus fases, pero cuando esto inició en el 2017,
se tenía algunas directivas independientes por cada fase, pero se ha visto por conveniente tener un solo documento que aborde todas las fases. Entonces, eso es el marco normativo general del INVIERTE-P. Hay algunas normas que son específicos y otras que regulan ya la metodología, pero en general se rige por el Decreto Legislativo 1252, su reglamento y la Directiva General. Ahora, un poco viendo el desempeño de este sistema, que es el INVIERTE-P, he tomado unos datos del Instituto Peruano de Economía, que ha hecho recientemente, ha hecho un análisis del comportamiento de la inversión pública aquí en Perú en relación a la inversión privada respecto al PBI, y aquí nos vamos a dar cuenta que el comportamiento más o menos se mantiene en ese rango de 4.2%, el máximo es esta de 5.8 en el 2013, y de ahí empieza a descender hasta el año 2020 con 4.3%. Eso sería en un marco general, pero un marco un poco más aterrizado a lo que es el sistema INVIERTE-P o el SNIP que anteriormente, antes del 2017, se puede analizar respecto a la ejecución de los proyectos, al nivel de ejecución que llega a este sistema. La idea del INVIERTE-P cuando se gesta es un poco, por un lado, destrabar lo que es la inversión pública, hacerlo más ágil, y se entiende que el desempeño debió mejorar a partir de ese momento. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis a través de este indicador, que es la ejecución presupuestal de los proyectos, no vamos a ver un cambio significativo en este nuevo sistema. Quizás el año pasado, el 2021, se ha incrementado este nivel de ejecución, no tanto por el sistema, sino también por algunos mecanismos que se ha ido implementando en el marco de la emergencia, pero no ha habido cambios sustanciales. Ahora, aquí hay un análisis que realizamos desde el 2012 al 2019 respecto a este comportamiento en base al indicador de ejecución presupuestal entre el SNIP y el INVIERTE-P. Si nos damos cuenta, un poco hasta el 2019, incluso la proyección ha sido hacia la baja. Estos 2 últimos años se ha mejorado, como notábamos en la lámina anterior, pero no ha habido un cambio sustancial en el hecho de cambiar el sistema de inversión pública del SNIP al INVIERTE-P. Pero esta lámina nos permite analizar un poco más dónde estaría esa menor ejecución o mejor desempeño de este sistema. Nosotros aquí en Perú tenemos 3 niveles de gobierno. El nivel nacional, que es el poder ejecutivo, tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son las municipalidades, tanto distritales y provinciales. Y si nosotros nos damos cuenta, el menor desempeño está en esos gobiernos subnacionales, que es el gobierno regional y el gobierno local. Y este indicador se ha mantenido básicamente por debajo del 70-65%.
Esta otra tabla, con esta otra tabla trato de mostrar dónde estaría la mayor cantidad de proyectos públicos aquí en el Perú. ¿Quién maneja los proyectos? ¿El gobierno nacional, regional, local? Y nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de proyectos están en los gobiernos locales. De un total de 38.000 proyectos en el marco del INVIERTE-P, 34.000 están en los gobiernos locales. El otro aspecto que nos muestra esta tabla es la envergadura de proyectos que aborda básicamente el INVIERTE-P. Los documentos técnicos que están en la primera columna son los instrumentos con la cual las unidades formuladoras otorgan la viabilidad a los proyectos. Digamos, el proyecto de menor envergadura son aquellos que se pueden aprobar con una ficha técnica simplificada. Luego estarían aquellos proyectos estandarizados. Y continúa la ficha técnica de baja y mediana complejidad. Y quizás el último, el proyecto o el documento que aborda los proyectos más grandes, en este caso en el INVIERTE-P, son los perfiles. Pero cuando se implementa, la idea principal es que estas fichas brinden mayor agilidad en esta fase de formulación y evaluación. Y como no, vamos a notar en este cuadro y también en el gráfico, la mayor cantidad de proyectos son de menor envergadura, de fichas técnicas simplificadas. Entonces, ¿qué podemos decir en general del INVIERTE-P? Algo importante en el marco legal es que, a diferencia que el SNIP, introduce el concepto de gestión. No se está viendo ya como solamente como un sistema administrativo, sino ya introduce la palabra gestión de inversiones. Y también las guías, los instrumentos ya abordan el tema de gestión. Quizás no a un nivel detallado, pero ya por lo menos contemplan este concepto de gestión de inversiones. El otro tema que podemos concluir es que los niveles de ejecución no han superado hasta ahora a lo que era el SNIP. Entonces, como sistema no hay mayor significancia el haber cambiado el SNIP al INVIERTE-P. Estos dos datos para mí son importantes. La mayor cantidad de los proyectos están en los gobiernos locales. Y la mayor cantidad de proyectos son sustentados solamente con fichas simplificadas. Son quizás los espacios en los cuales se necesita poner mayor atención si queremos mejorar en lo que es gestión de proyectos en este marco. Les comentaba acerca del ciclo de inversión. El INVIERTE-P aborda 4 ciclos de inversión. Un ciclo de inversión que tiene 4 fases. Lo que es la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Entonces, aborda desde la concepción de la idea, el diseño, la ejecución y la puesta en operación. Y en ese mismo orden también están distribuidos los operadores o las unidades orgánicas a cargo de este sistema. La fase de programación multianual de inversiones es la fase con la cual se inicia este proceso, este ciclo de inversiones. Se entiende que
para yo formular un proyecto y para evaluarlo, necesariamente debo haber programado esa idea de inversión. En la práctica se puede formular, todavía te permite, pero este sistema trata de poner gran énfasis en la programación multianual de estas inversiones. Con el SNIP, uno de los, perdón, uno de los aspectos que quizás más álgidos era que el banco de inversiones se había llenado de una enorme cantidad de proyectos que a la larga nunca se llegaban a ejecutar. Sobre todo en este ámbito de los gobiernos subnacionales. Hay municipalidades que no tienen suficientes recursos para atender sus necesidades y en medio de gestionar recursos, básicamente lo hacían a través de los perfiles que lo podían declarar en sus respectivas OPIs, y esto lo llevaban al gobierno central para buscar un financiamiento. Pero si estos no eran financiados, al final terminaban perdiendo vigencia y nunca se llegaron a ejecutar, muchos de esos. Pero en este caso, lo que busca el nuevo sistema es que todas las inversiones que se piensa ejecutar o que se va a ejecutar en los 3 niveles de gobierno estén programados no solamente a nivel del sistema de inversión pública, sino también a nivel presupuestal. El control en este aspecto está avanzando bastante. Tal es el caso que si tú tienes una cartera de inversiones o de proyectos en este caso, y no lo tienes programado en el programa multianual de tu sector, simplemente no te dan el presupuesto para nuevas inversiones. Ese dispositivo ha salido este año a nivel del tema presupuestal. Ya, pero, ¿qué resultado tenemos en esta primera fase? El resultado, el producto que vamos a tener en esta primera fase es el programa multianual de inversiones aprobado, que es un documento que contempla básicamente 3 documentos. El diagnóstico de brecha, los criterios de priorización y la cartera de inversiones para 3 años, que se actualiza obviamente cada año, pero se va manejando una programación por el lado de inversiones y también por el lado de presupuestal. Luego viene la fase de formulación y evaluación. En la fase de formulación y evaluación, es la responsable de diseñar a nivel de preinversión los proyectos. En la tabla anterior veíamos algunos documentos técnicos con la cual podían ser declarados viables. Son fichas técnicas simplificadas, fichas estandarizadas, fichas de mediana y baja complejidad y perfil. Entonces, esa labor se realiza en esta fase, formulación y evaluación. Un aspecto quizás resaltante para compararlo con el anterior SNIP es que en el SNIP, esta fase estaba distribuida en 2 unidades. La unidad formuladora se dedicaba a la formulación de los proyectos y la OPI era quien las evaluaba y las aprobaba. Entonces, esto ha sido un tema controversial en el sentido que habían proyectos que nunca eran aprobados y habían otros proyectos que por disposiciones políticas lo podrían aprobar en un día incluso. Pero
siempre había la discusión que la unidad formuladora nunca llegaba a formular buenos proyectos, y por el otro lado que la OPI nunca era, era tan estricto, pero en cosas quizás irrelevantes, y no facilitaba la aprobación o la gestión de estos proyectos en este nivel. Eso cambió en el INVIERTE-P, y ahora es una sola unidad que se dedica a ambos procesos, tanto a la formulación y a la evaluación. Es la unidad formuladora. Entonces, la unidad formuladora es la responsable de aprobar. Entonces, los operadores, los responsables de esta unidad, son responsables tanto de la formulación como de la evaluación. Hay cierta discusión en ese tema porque se indica que no pueden ser juez y parte para evaluar y aprobar, pero las unidades pueden operativizar, y generalmente lo realizan es contratan una consultoría para hacer la formulación, y personal de planta, o contratan a otra persona que hace la evaluación, y con eso se supera esa discusión, y se hace más rápido esta fase, que en el SNIP tú te podía llevar meses para aprobar un proyecto, hasta años creo. Actualmente lo puedes hacer en menos tiempo, porque depende de una sola unidad. La otra fase en este ciclo de inversiones es la fase de ejecución, y es quizás la fase en la cual se gestiona el proyecto como tal. Tiene dos etapas desde el punto de vista del INVIERTE-P. La primera es la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, que es en sí el estudio definitivo con la cual se va a ejecutar el proyecto. Y la otra etapa es la ejecución física del proyecto o de las inversiones. Y termina con el cierre de las inversiones. Eso es lo lógico, pero muchas veces se tienen dificultad para cerrar el proyecto debido a una inadecuada gestión del proyecto, de la ejecución del proyecto. Y se termina el ciclo con la fase de funcionamiento, que es la fase de operación y mantenimiento, y a diferencia que el SNIP, que simplemente se terminaba con entregar el activo al área usuaria o a la entidad que va a encargarse de la operación y mantenimiento, en este caso se gestiona el inventario de activos. Tanto la programación multianual de inversiones como el inventario de activos está a cargo de la OPMI, que al final reemplaza lo que es OPI, Oficina de Programación Multianual de Inversiones. La fase de formulación y evaluación está a cargo de las unidades formuladoras, y la fase de ejecución está a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones. Entonces, en general, esto es lo que en la cual se enmarca todos los procesos y subprocesos del INVIERTE-P en este ciclo de inversiones. Ahora un poco ya aterrizando en los procesos del INVIERTE-P, vamos a ver tres fases básicamente. La fase de programación multianual de inversiones, que está a cargo de la OPMI, y en principio a nivel nacional solamente por sector existe una OPMI quien está a cargo de lo que es
esta fase de programación multianual de inversiones y de lo que es el inventario de activos, que es de la parte de funcionamiento, en coordinación con las áreas usuarias, desde luego. Y también los gobiernos regionales y locales pueden tener su OPMI. ¿Cómo es este proceso? Inicia cuando la OPMI del sector elabora el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización. Estos diagnósticos de brecha y criterios de priorización son compartidos con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras. En base a ello, en coordinación con estas otras dos unidades, se elaboran lo que son las carteras de inversiones. Es un proceso que dura todo el año anterior para, digamos, este año se trabaja toda la cartera de inversión para el periodo 2023-2025. A principios de año, hasta fines de febrero, se desarrolla estos procesos, tanto el diagnóstico de brecha, criterios de priorización y cartera de inversiones, y en los meses de septiembre y diciembre se hace lo que es la consistencia, en septiembre con el proyecto de ley de presupuesto y en diciembre con la ley de presupuesto. Eso es algo nuevo en este sistema, y lo que busca es asegurar que toda la cartera de inversiones programadas en el PMI tengan recursos para ser financiados. Los otros órganos que participan es la Dirección General de Tesoro Público. Esto en el caso de que se considere o se quiera incluir proyectos que van a demandar recursos de endeudamiento. Si se cuenta con ese tipo de proyectos, es necesario tener la conformidad de la Dirección General de Tesoro Público. Teniendo la cartera de inversiones, también se interactúa con la Dirección General de Programación de Inversiones, que es el órgano rector, en la cual se dedica a consolidar toda la cartera de inversiones a nivel nacional, tanto de los sectores y de los gobiernos subnacionales. Y es la encargada de realizar lo que es las coordinaciones con la Dirección General de Presupuesto Público para hacer la consistencia entre lo programado en el PMI con la programación multianual presupuestal. Básicamente esos son los procesos de la fase de programación multianual de inversiones. El otro proceso es la de formulación y evaluación. Como podemos ver, quizás el proceso un poco más sencillo, porque se manejan a nivel de una sola unidad, ya no es como anteriormente era en dos unidades, y también tiene documentos que simplifican este proceso. Se inicia con la idea. Esta idea debe estar registrado en el PMI. Hay algunos casos en los cuales se puede elaborar sin que esté programado, pero la idea es que una vez declarado viable tenga que entrar a la programación multianual. Entonces, teniendo la idea y teniendo registrado en el PMI, lo primero que se hace es una evaluación si corresponde a un proyecto de inversión o no. El sistema InvierteP no solamente aborda lo que es proyectos de inversión, sino también aborda otros tipos de inversión, en este caso las llamadas IORs, inversiones
de ampliación marginal, optimización, rehabilitación, que son intervenciones puntuales y son más simples, ¿no? Incluso su ejecución no debe superar al año fiscal en la cual se inicia su ejecución. Entonces, la primera distinción que se realiza en esta fase es evaluar si esta intervención corresponde a un proyecto de inversión o no. Si corresponde a un proyecto de inversión, también se va haciendo distinciones de acuerdo a la envergadura del proyecto. Si esta idea de proyecto se considera que es mayor a 400.000 UITs, corresponde elaborar un perfil. Pero si no es, y es menor a 407.000 UITs, sería una inversión, y es una inversión de baja y mediana complejidad, correspondería una ficha que es para este nivel, la ficha de mediana y baja complejidad. Para determinar, no solamente define el monto, sino se hace un análisis de complejidad y se determina de corresponder una ficha, pero si este proyecto, pese a que el monto es menor a los 407.000 UITs, pasa a elaborarse con un proyecto, con un perfil. Si no es, o si el monto es menor a los 15.000 UITs, ya corresponde una ficha técnica estándar, en el caso que cuente. Las fichas técnicas estándar lo desarrollan los sectores, las OPMIs de los sectores. No todos los tipos de proyecto cuentan con fichas estándar. En este caso, si no cuenta y los montos son de 15.000 UITs, también se tendría que elaborar con una ficha técnica de mediana y baja complejidad. Y si después del análisis, este proyecto es un proyecto con un monto menor a 750 UITs, ya corresponde una ficha simplificada, una ficha técnica simplificada. Se elabora estas fichas, o en el caso de perfil, y se registra en el banco de inversiones. Una vez registrado, se hace la evaluación y se declara viable en una sola unidad. Y si la evaluación determina que no es viable, no cumple con las características para ser viable, simplemente se rechaza y se cierra ese proyecto. Una vez declarado viable, los proyectos de inversión pasan a la fase de ejecución. Esta es la tercera fase y quizás la fase un poco más compleja del sistema InvierteP. Por un lado, no se cuenta con instrumentos. Las dos fases anteriores se cuentan con instrumentos, tienen guías metodológicas tanto para la programación multianual de inversiones y también para la formulación y evaluación de proyectos. Se tiene una guía general y también se tienen guías y fichas o instructivos por sectores que ayudan en estos procesos. Pero en el caso de la ejecución, no se cuenta con instrumentos propios para la gestión de proyectos. Se rige básicamente, en el caso de contrataciones, por la Ley de Contrataciones del Estado y en el aspecto técnico, básicamente por la especialidad y por las normas que regulan de acuerdo al tipo de inversiones. Inicia la fase con la declaratoria de viabilidad en el caso de perfil, pero en el caso de las fichas requieren de la autorización del órgano resolutivo.
En el caso de los sectores, el órgano resolutivo es el ministro, y en el caso de los gobiernos subnacionales es el alcalde o el gobernador regional, quien tiene que autorizar la elaboración del expediente técnico y la ejecución física del proyecto. Teniendo esta aprobación, la autorización, o ya teniendo el perfil viable, lo que hace la unidad ejecutora es, en primer lugar, elaborar el estudio, el expediente técnico o documento equivalente. El expediente técnico en el caso de obras y documento equivalente, que pueden ser especificaciones técnicas o términos de referencia para lo que son adquisiciones de bienes o contratación de servicios, de acuerdo al tipo de proyectos. Se elabora ese documento y se remite a la unidad formuladora para hacer la consistencia con el proyecto declarado viable. Lo que se verifica básicamente en esta consistencia es que se mantenga la concepción técnica y el dimensionamiento, que no es otra cosa más la alternativa de solución que ha definido en la unidad formuladora para aprobar ese proyecto, y si todo está conforme, se registra la consistencia y la unidad ejecutora puede aprobar ese expediente técnico. Una vez aprobado el expediente técnico, ya podría iniciar lo que es la fase de ejecución física. Culminada la ejecución física, lo que corresponde es hacer el cierre de la inversión. Para hacer el cierre necesitas la liquidación o un informe de ejecución con la cual se registra. Ahora, durante este proceso hay un aspecto también que es importante, lo que es el seguimiento. El seguimiento está a cargo de la OPMI también, pero en base a lo que informa las unidades ejecutoras de inversiones. Hay un formato, el formato 12B, en la cual se debe completar indefectiblemente antes de los 10 primeros días de cada mes, después de haber iniciado la ejecución del proyecto. Y esto permite, de alguna manera, monitorear el avance de estos proyectos. Y en este caso está a cargo de la OPMI. Entonces, de los procesos de InvierTP, lo que podemos concluir es, en primer lugar, la programación multianual está orientado a cerrar brechas. Eso es un tema principal dentro de este proceso. Incluso para declarar la viabilidad, se tiene que asegurar que ese proyecto que se está aprobando, declarando viable, debe cerrar una brecha identificada. Adicionalmente, se busca el tema de la evaluación de la rentabilidad social y también la sostenibilidad del proyecto, pero principalmente es el cierre de brecha. Los procesos de formulación básicamente buscan agilizar esta fase. Lo que era un problema en el SNIP, de alguna manera ha sido superado con los procesos del InvierTP. En la fase de ejecución, es quizás la fase que por el sistema propiamente no es atendida directamente, es más de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo al sector, de acuerdo a la envergadura, se gestiona el proyecto. No hay un documento que pueda indicar los procesos de gestión, y
y en los gobiernos subnacionales, en la cual no se tiene los recursos, no se tiene la expertise, muchas veces ahí es donde se generan las dificultades para la ejecución y también para cumplir con los plazos, los costos y el alcance. El otro aspecto que quería tratar es esto de los operadores. ¿Quiénes son los operadores? Básicamente son los responsables de cada una de las unidades a cargo de los ciclos de inversiones, a cargo de la OPMI, de la unidad formuladora y de las unidades ejecutoras de inversiones, en los distintos niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local. Esto es una información al 2019, pero no ha variado mucho actualmente, pero nos permite tener una perspectiva de dónde se tiene la mayor cantidad de operadores responsables del ciclo de inversión del INVIERTE-P. Al igual que los proyectos están básicamente en los gobiernos locales. El 42% están en las unidades ejecutoras, el 22% en las OPMIs y el 36% en las unidades formuladoras. Más o menos aquí abajo tenemos un diagrama de cómo funciona este sistema. El órgano resolutivo es la máxima autoridad en cada sector y nivel de gobierno. Luego estaría la OPMI, que es la parte técnica, que por un lado brinda asistencia y también crea lo que son las metodologías, los documentos, tanto para las unidades formuladoras como para las unidades ejecutoras. Y estarían abajo, ya en la parte operativa, las unidades formuladoras, que pueden ser más de uno en cada entidad, y de igual manera las unidades ejecutoras de inversiones, que por lo general también es una unidad ejecutora presupuestal, pero pueden ser también otros órganos de la entidad que pueden ser unidades ejecutoras de inversiones. Ahora, les comentaba del estudio que hemos estado realizando y en este estudio se ha encuestado a 284 operadores del INVIERTE-P en los distintos órganos, tanto unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversiones y OPMI. Y se ha consultado sobre las capacitaciones que estos tendrían. Respecto al INVIERTE-P, salta un dato importante. El 16.9% no habría recibido ninguna capacitación respecto a este sistema. Y el 28% había recibido alguna capacitación, pero menor a 12 horas lectivas. Ahora, un tema me parece importante es que estos operadores, tanto en unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones, no son profesionales especializados en proyectos necesariamente. Generalmente son funcionarios o servidores que reciben la responsabilidad en adición a las funciones que ya vienen desempeñando en la entidad. Y eso es uno de los, quizás de las falencias que tiene este sistema actualmente. Por lo menos en el caso de las unidades formuladoras,
se exige cierto nivel que debe cumplir para ser responsable. Debe tener la capacitación y debe también tener experiencia en haber formulado o haber sido parte de la unidad formuladora anteriormente. Pero en el caso de unidades ejecutoras de inversiones, no se tiene ese requisito. Como este estudio tiene que ver con la gestión de proyectos, también se ha consultado si habían recibido alguna capacitación respecto a las buenas prácticas del PMBOK. Y los resultados saltan a la vista. Un 72% no ha recibido ninguna capacitación respecto al tema, y hay profesionales que sí han recibido, pero en menor medida. Entonces, estos resultados nos muestran a las personas que dirigen este sistema. Si no se tiene la preparación adecuada y la expertise, difícilmente se puede gestionar proyectos de manera eficiente. La encuesta está orientada básicamente a la fase de ejecución de proyectos, y estos son los resultados que nos muestra. Sí habían participado en la fase de ejecución. La mayoría de los entrevistados sí ha participado en la ejecución, porque también estos operadores, que a veces son cargos de confianza, en algún momento están en la unidad formuladora, en otros momentos están a cargo de las unidades ejecutoras. Entonces, sí conocen del tema, ¿no? Entonces, un 74% responde que sí ha participado en la fase de ejecución, pero hay un 25% que no tendría experiencia. Y eso es entendible porque también están personas que solamente se dedican a lo que es la formulación. Se ha preguntado respecto a la envergadura del proyecto, de acuerdo a los documentos técnicos con los cuales se viabilizan los proyectos, que nos parece un marco referencial para poder clasificarlos. Y el resultado, perdón, nos va a mostrar que la mayor cantidad de estos operadores, también su experiencia está centrado en proyectos menores a 700 UITs, que convertidos a soles es más o menos 3.150.000 para el 2019. Esto es datos del 2019. ¿En qué podemos concluir de los operadores? El mayor número de operadores están en los gobiernos locales. Eso salta a la vista en base a los análisis que se ha hecho, tanto del Banco de Inversiones como del directorio de estos operadores. Lo que preocupa es que el 17% de estos operadores no tienen capacitación en el INVIERTP. O sea, son personas que no tienen el conocimiento y quizás tampoco la experiencia para dirigir proyectos, pero están ahí, son los responsables, ¿no? Los que autorizan, los que registran en cada una de las fases. Y el otro aspecto es que la experiencia de los operadores básicamente está en proyectos pequeños, de menor complejidad. Ahora, ¿cómo vemos la gestión de proyectos en el INVIERTP? Hemos hablado de lo que es el sistema básicamente hasta ahora y cómo está
está siendo operado y está funcionando, dónde están ubicados los operadores y los proyectos, pero la gestión propiamente del proyecto pasa por algunas relaciones sistémicas, que lo llama el INVIAR-TP, y yo he tratado de trabajar esto en este gráfico relacionándolos a las restricciones que nos enseña el PMBOK y las buenas prácticas. El alcance del proyecto básicamente lo define el sistema, y esto se desarrolla básicamente en la fase de formulación y evaluación. Y de ahí se entiende que no debe haber modificación. Si hay modificación, deben ser debidamente sustentadas, y si realmente cambia la concepción técnica y dimensionamiento, el proyecto se tendría que cerrar y generar otro proyecto que sí resuelva los problemas. En el tema del tiempo, yo lo asocio al tema de adquisiciones, y los dos órganos a cargo de adquisiciones es la OCE y Perocompras. El órgano rector es el MEF a través de OCE, y Perocompras también ve una parte de adquisiciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la fase de formulación y evaluación se puede desarrollar un plan de implementar el cronograma de ejecución del proyecto, muchas veces no se toma en cuenta estos procesos que lleva la contratación de una empresa, la contratación de adquisiciones, y al final terminas programando 6 meses de ejecución y termina superando el año de ejecución. Básicamente porque no se toma en cuenta estos procesos, y también los propios procesos que muchas veces se caen, ¿no? Y una vez que se cae el proceso, se tiene que volver a licitar la ejecución o la adquisición, y se supera el plazo. El tema de costos está restringido básicamente por presupuesto público, por la programación presupuestal, que ya les comenté hace momentos. Cuando uno realiza la programación multianual de inversiones, tiene que estar consistenciado con la programación presupuestal. Y si no se cuenta, la entidad no cuenta con los recursos, simplemente ese proyecto se retira de la programación y tiene que esperar al siguiente año fiscal, o gestionar demandas adicionales o financiamiento de otros medios, lo cual también es una restricción. En el caso de la calidad, son los órganos técnicos que definen. En el INVIAR-TP se tiene por cada tipo de proyecto, por cada tipología de proyectos, se tiene los niveles de servicio y estándares de calidad. También está a cargo de la OPMI, pero en coordinación con los órganos técnicos, los reguladores o los órganos rectores por cada tipo de proyecto. Y son los que definen el nivel de servicio y los estándares de calidad que debe cumplir cada proyecto, tanto en la fase de formulación como en la fase de ejecución. En el tema de recursos, he considerado a Servir porque, en primer lugar, es el órgano rector de lo que es recursos humanos en el sector público aquí en Perú, y es el encargado de hacer las evaluaciones del cuerpo de gerentes públicos.
Actualmente, hace un momento entré a ver el cuerpo de gerentes públicos y me doy con la grata sorpresa de que solamente se cuenta con 14 gerentes públicos de programación y gestión de inversiones. Y si nosotros hemos visto todos los operadores que se necesita, no significa nada 14 personas que han sido calificados para poder desempeñar puestos en las OPMIs, en este caso. De igual manera, en el caso de gerentes de infraestructura o gerentes de obra, son mínimos. Entonces, una necesidad urgente es el tema del recurso humano, que tengan la capacidad, en primer lugar, para conocer el tema del sistema propiamente y también conocer lo que es gestión de proyectos. El otro aspecto, al riesgo, lo he asociado con la Contraloría, porque es el órgano responsable de hacer el seguimiento, básicamente en el tema de obras, y ahora hace también lo que es el control concurrente de todos los proyectos mayores a 10 millones. Si tu proyecto es mayor a 10 millones, estás en la obligación de presupuestar ya desde la formulación hasta el 2% de la inversión para acciones del control concurrente que tendría que hacer la Contraloría General. Pero es el órgano que hace la supervisión, incluso si hay modificaciones en caso de obras mayores a 15%, tiene que tener opinión favorable de la Contraloría General de la República. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, entendemos que alguien que gestiona proyectos en el marco del INVIERTP necesariamente tiene que conocer todos estos otros sistemas, que al final definen el éxito o el fracaso del proyecto. Y sería el marco para definir una guía de gestión de proyectos en el marco del INVIERTP. Ahora, en esa misma encuesta, hemos hecho algunas consultas y en relación a lo que es la gestión de proyectos y cómo ven ellos básicamente la aplicación de estas buenas prácticas. Sobre el inicio de ejecución, se preguntó si se tenía definido preliminarmente ya el responsable de la dirección, la concepción técnica, el presupuesto, los plazos, los interesados y los riesgos. Un 66.8% indicaron que sí, pero un 8.4% indican que no estaría definido algún aspecto de no estaría definido adecuadamente los aspectos que hemos preguntado. El 15% indica que solamente se define adecuadamente lo que es la concepción técnica, presupuesto y plazos. Los demás aspectos no se estaría tomando en cuenta. Ahora, se ha preguntado acerca del expediente técnico, porque actualmente no se tiene, por lo menos, la indicación de que los proyectos en el marco del INVIERTP deben tener un plan de gestión, digamos así. Se ejecuta principalmente con este documento, que es el documento técnico, el expediente técnico, o documento equivalente, que son las especificaciones técnicas, o los términos de referencia en el caso de servicios.
hemos tratado de plantearle las áreas de conocimiento del PMU, y como resultado hemos tenido que el expediente técnico en menor medida atiende lo que es los interesados y la comunicación, el plan de comunicación. Y son quizás los principales aspectos que se debe tener en cuenta para gestionar adecuadamente un proyecto, porque una mala gestión de interesados puede paralizar una obra, y eso es lo que generalmente pasa. Y para gestionar los interesados es necesario tener un adecuado plan de comunicación. Lo que mejor se contempla dentro del expediente técnico son el presupuesto, el cronograma y el alcance, que de alguna manera están obligados, pero de igual manera hay un margen, presupuesto el 8%, el cronograma el 22%, el alcance un 14%, que indican que el expediente técnico no abordaría esos temas. Se preguntó ya por la ejecución física propiamente, indicando cuál de los siguientes aspectos se gestionan adecuadamente en la fase de ejecución física. Los porcentajes de no se incrementan, hay más porcentajes de no, pero igual están en ese mismo orden, que no se estaría gestionando adecuadamente lo que es interesados y comunicación, seguido por el tema de riesgos y el tema de calidad. Se preguntó por el tema de modificaciones, que es un tema importante en el INVIERTP, porque lo que se busca es que entre la formulación y la ejecución no haya mayor modificación, y lo que ha resultado es que el tema de costos sería el elemento que impacta más en las modificaciones. Y tiene razón, porque el estudio de preinversión o la formulación se utiliza fuentes secundarias generalmente, y no se hace estudios detallados para determinar costos, cosa que sí ya se hace en la fase de ejecución. ¿Qué podemos concluir de la gestión de proyectos en el INVIERTP? Primero, que quien esté en la gestión de proyectos necesariamente tiene que conocer la relación intersistema. El INVIERTP está relacionado con presupuesto público, con contrataciones, está relacionado incluso con Contraloría, como vimos, y quien quiera dirigir un proyecto en esta fase de ejecución necesariamente tiene que conocer esos temas. La fase de formulación y evaluación es la que básicamente define el alcance, y eso en el INVIERTP se debiera mantener hasta cerrar el proyecto. La gestión de interesados y el tema de comunicación son los que menos se aborda en el INVIERTP, y las modificaciones son impactadas principalmente por la variación de los costos. En base a ello, también en esta misma encuesta se ha hecho una pregunta: si sería aplicable las buenas prácticas del PMU a la gestión de proyectos en el INVIERTP. La respuesta en este caso es solamente de aquellos que conocen o hayan participado en proyectos en el marco de las buenas prácticas del
del PMBOK. La respuesta es significativa, es sí, sí se podría aplicar. Y los aspectos o las áreas de conocimiento que mejor o más beneficiados saldrían por esta aplicación son la gestión de alcance, el cronograma y los costos. En base a esas respuestas y analizando todos los aspectos de la gestión del INVIERTE-P actualmente, yo planteo en esta investigación 3 propuestas que están concadenados y deben seguir quizá la misma secuencia. Primero es profesionalizar la gestión de proyectos. En segundo lugar, es establecer lineamientos de gestión de proyectos. Y en tercer lugar, la creación de las PMOs. La primera propuesta tiene que ver más o menos con la experiencia que se tiene en el OCE, en Perú. Pero la idea principal es pasar de operadores, que son responsables básicamente del sistema, a gestores de proyectos. En el caso del OCE, ya hace algún tiempo ha implementado lo que es la certificación de los operadores, de los responsables a cargo de las contrataciones. Quiere decir que en la unidad de contrataciones de la entidad, quienes están a cargo de llevar el proceso tienen que tener una certificación de parte de OCE. Y han elaborado 3 niveles, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Como resultado, actualmente se cuenta con 13.855 funcionarios certificados por el OCE. Entonces, conversando con colegas que se dedican al tema de contrataciones, el impacto es significativo en el proceso de contrataciones. Se han mejorado en los procesos, hay menos procesos o menos licitaciones que terminan desierto y entre otros aspectos más. ¿Qué es lo que ha hecho el OCE? Ha desarrollado 3 niveles y ha evaluado en primer lugar el tema de conocimiento, que debe conocer el tema de la ley de contrataciones y todo el marco legal. Tiene que conocer el sistema, tiene que tener la experiencia. En este caso, para el básico piden 1 año de experiencia específica y 3 años de experiencia general. Y en este caso sí pueden ser incluso técnicos y egresados universitarios. Para un nivel intermedio, ya los requisitos se incrementan, ya no pueden ser técnicos, sino tienen que tener por lo menos un grado de bachiller o título profesional, 5 años de experiencia, 2 años de específica, y el tema de conocimiento pasa de 30 puntos a 43 puntos. Y de igual manera en el nivel avanzado. Entonces, la idea principal es que los operadores del INVIERTE-P también pasen una certificación mínima para formar parte de este sistema. Que no sería básicamente del INVIERTE-P, ya se tendría que adicionar conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos. Eso ayudaría bastante en el INVIERTE-P. Por otro lado, es necesario que se cuente con lineamientos de gestión
de proyectos. En el INVIERTE-P no se tiene lineamientos de gestión de proyectos. Sí se ha introducido el concepto, pero no se cuenta con instrumentos que orienten a los que estén en las unidades ejecutoras de cómo gestionar un proyecto. Una experiencia quizás familiar para nosotros es la experiencia del BID con las certificaciones del PM4R. Entonces, la propuesta va por ese lado, que el INVIERTE-P tendría que desarrollar algún nivel de certificación, previa capacitación, desde luego, para los operadores de este sistema. Y en tercer lugar, vendría lo que es la creación de las PMOs. El INVIERTE-P actualmente está impulsando la creación de la PMO. Todavía no se tiene nada regulado, no está en estudio, está en análisis, pero desde nuestro análisis tendría que ir en este camino. Una propuesta de, primero, crear las PMOs de apoyo, que básicamente se cuenta ya con la experiencia de los Panamericanos y la Escuela de Bicentenario, y de acuerdo a la madurez de las instituciones, ir pasando a unas PMOs de control y posteriormente unas PMOs directivas. Eso sería una tercera propuesta. Es básicamente lo que tenía planeado compartir con ustedes, y más bien les dejo a Eddie, a Cecilia, para poder hacer los comentarios y que corresponden. Muchas gracias. Excelente presentación, Ronald. Muchas gracias por la presentación. Ahora sí, Cecilia, te pido por favor que dirijas esta parte de las preguntas. Sí, claro que sí, amigos. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanten la mano si quisieran hacerle a Ronald. Gracias, Ronald. Iván, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Felicitar a Ronald por la exposición. Estuvo muy clara, muy entendible. Tengo algo de conocimiento de lo que era el SNIP, preinversión, ahora lo que es el tema de ejecución. Y quiero dar una opinión personal, a ver si es que Ronald por ahí coincide o de repente refuta esta opinión, ¿no? Desde que era SNIP, hace algunos años atrás, bueno, estamos hablando de Perú, ¿no? Para nuestros amigos que nos acompañan desde otros lugares. Desde que era SNIP, había ya una metodología de cómo elaborar los proyectos, ¿no? Luego pasó a INVIERTE-P, pero los cambios yo los veo más reflejados en papel que en la realidad. ¿Cómo así, no? Si bien el INVIERTE-P ha mejorado y ha minimizado algunas grandes trabas que tenía el SNIP, pero hay un tema de calidad que es lo que no ha mejorado un poquito, me parece. Aún siguen habiendo algunos proyectos que como son fichas electrónicas que se registran, que se envían, simplemente son aceptadas sin mayor evaluación. Entonces, voy a poner unos ejemplos muy breves. En Piura tenemos el monumento al árbitro. En Celendín, que es en Cajamarca, tenemos el monumento al sombrero. Tenemos carreteras que nos sirven. Y una infinidad de obras que de repente, si hubiese habido esa calidad, esos profesionales idóneos que evalúen antes de dar aprobación a estas fichas de registro, quizás hubiesen sido enfocadas a aliviar esas brechas que existen, ¿no? En la educación, en la salud, en la vivienda, que son lo que exige justamente. Y yo no voy contra la metodología, sino voy contra las personas.
¿Por qué? Porque ya no es un tema de metodologías, porque las metodologías son claras. El InviérteP es claro, es una guía metodológica muy clara, con objetivos muy ambiciosos, pero ¿qué pasa? Que no, de repente, como dice en su resumen Ronald, nos falta esas capacidades, por eso faltan profesionales certificados, faltan profesionales que asuman esas responsabilidades como deben hacerlo. Eh, las PMO, yo que tengo entendido, en varias instituciones existen, pero ¿qué pasa con estas PMO? No gestionan al 100% el ciclo de vida del proyecto, sino solamente se enfocan en perfiles, todo lo que son perfiles, ¿no? Perfiles y perfiles y perfiles, a tal punto de que, por ejemplo, llevé una maestría en dirección de proyectos y algunos docentes que dictaban, bueno, no quiero chocar con ninguna profesión, por si acaso, pero la mayoría de docentes que dictaba esta maestría que llevé eran economistas. Y los economistas son especialistas en estudios de preinversión, ¿no? Y en elaboración de perfiles, de este tipo de perfiles de proyectos. Son especialistas. Ellos rápidamente sacan, ¿no? Encuentran los beneficiarios, encuentran el árbol de causas y problemas y te dan algunas alternativas. Genial. Pero creo que esa brecha no se ha cubierto entre esa parte de perfil y la ejecución. Aún el Invierte PE sigue abandonando la ejecución, el seguimiento, la gestión al momento de la ejecución. Es como si decir, oye, ya te preparé el documento base, pero ya lo demás ya depende de cómo llegue. Pues vamos a ver cómo se construirá ese hospital, cómo se construirá ese colegio, ya, esa es otra parte, ¿no? Esa es otra parte. Algo así todavía o sea, yo interpreto que lo sigue tomando el InviérteP porque nos falta justamente esas capacidades y me parece muy buena las propuestas de Ronald en que hay que fortalecerlas, hay que guiarlas y si bien la mayoría apunta a que dice yo llevé mi cursito de 90 horas del PMBOK y ya tengo alguna noción, pero justamente las reglas no permiten que esas personas puedan explayarse esas capacidades. ¿Por qué? Porque simplemente tiran hacia atrás, tiran hacia el perfil, pero en la parte de ejecución no hay gestión todavía. Y entonces, y el PMBOK, si bien puede hacer, a mi parecer, puede gestionar desde las fases previas y las fases posteriores, en la ejecución es lo que no se está tomando todavía como Perú, como país, como no se está todavía fortaleciendo ahí. He ahí que las conclusiones son muy coincidentes con lo que yo digo. Bueno, no me extiendo más porque no sé si enredo más con mi opinión, pero a ver si Ronald por ahí interpreta algo. Gracias. Gracias, Iván. Sí, creo que en gran medida coincidimos con Iván. Y como decía, entre el SNP y el InviérteP no han habido cambios sustanciales. Si bien es cierto, está haciendo una gestión más integral porque considera el tema de la programación multianual, lo está consistenciando con el tema del presupuesto público. Totalmente de acuerdo con Iván en la parte de ejecución, o sea, no hay instrumentos de gestión de la inversión. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente es dejarle al contratista la ejecución del proyecto, pero no hay de la parte de la entidad los gestores, ¿no? Entonces, sí, en esa parte coincidimos, Iván, y las propuestas van en ese sentido, ¿no? Que se atienda más el tema de la parte de ejecución, que sería la parte necesaria en este ciclo de inversiones y ayudaría bastante a cerrar las brechas, que es el objetivo del sistema también, ¿no? Gracias. Gracias, Ronald. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Alguien más levantó la mano?
Bueno, Eddie, creo que le damos, no sé si me dejas un ratito compartir la pantalla, Ronald. Ahí está. Adelante, Cecilia. Sí, te otorgamos como a todos nuestros amigos que hacen su ponencia acá en el PM4R Training, tu certificado. Muchas gracias por el tiempo, por todo el conocimiento que nos comparten día a día, viernes a viernes, todos ustedes. Gracias, amigos. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Eddie. Gracias a Gesto. Muchas gracias, Ronald. Solo quería señalar que el tema que has tocado es muy importante, sobre todo para el Perú, porque lamentablemente el problema que tenemos es que siempre nos quedamos en el documento. Y no solamente es en Perú, en toda América Latina, porque lo he visto por eso el Banco Interamericano desarrolla la metodología PM4R, porque el problema de los proyectos no está ya solamente en la formulación. Al inicio no sabíamos formular proyectos. Ya, mucha gente se preparó, el marco lógico tuvo su auge y perfecto. Pero el problema real ahora está que la gente no sabe ejecutar proyectos. Y ese es ahí donde está, digamos, el 90%, el 95% de la inversión, porque ¿cuánto cuesta formular un estudio? ¿Cuánto cuesta elaborar un expediente? ¿Cuánto cuesta hacer un documento? Pero lo que cuesta realmente en inversión, construir, ejecutar, implementar, y en eso nuestros proyectos en América Latina están mal, no tenemos esa capacidad todavía, porque siempre nos quedamos en la etapa de formulación, en la etapa de evaluar si va a ser rentable o no va a ser rentable, hacemos un expediente técnico sin considerar la realidad, o el expediente técnico es válido solamente en un espacio de tiempo, pues ya no es válido, y toda la parte de la gestión, de la ejecución, es prácticamente, está, digamos, a libre albedrío, o sea, cada uno ejecuta a su manera, no hay una gestión, digamos, sistémica, orgánica. Por eso la metodología PM4R se creó en el año 2011, 2012 empezó a implementarse para darle a las unidades ejecutoras una forma de elaborar un plan, tener herramientas, poder ejecutar, o sea, con orden, con organización, considerar los factores que se ven en la ejecución, las adquisiciones, los riesgos, las comunicaciones, los interesados. Lamentablemente, no es suficiente el esfuerzo del banco y creo que todos los que están aquí presentes debemos tomar conciencia de que ahorita tenemos que ayudar a nuestros países a ejecutar bien. La gente hace, eso también tiene que ver con nuestra educación, amigos. Lamentablemente, nuestra educación es tan académica que nos volvemos expertos elaborando documentos. Pero el problema ahorita no es elaborar documentos, es ejecutar, o sea, cómo haces realidad, cómo logras que se construya el hospital dentro del plazo, dentro del tiempo, con la calidad, para que llegue a tiempo, cómo logras que se haga el puente, o sea, ni eso podemos. Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr resultados si ni siquiera podemos construir productos, ¿no? Entonces, en el sector público tenemos esa gran dolencia. En el sector privado también existen muchas deficiencias, pero el sector privado es diferente en el sentido de que si no ejecutan, simplemente quiebran. O sea, la empresa que no ejecuta, quiebra. O sea, ningún negocio se sostiene de hacer estudios. Los negocios se sostienen de lograr resultados, o sea, y para lograr resultados tienes que vender un producto, un servicio, ponerlo en acción, inaugurar una tienda, un centro comercial, inaugurar un hotel, inaugurar una panadería, operar, porque ahí está la clave de todo el proceso del proyecto. En cambio, en el sector público seguimos todavía reflexionando en cómo se debe formular el estudio, y cuando entramos en la ejecución, nadie tiene, digamos, un norte, no hay una línea no hay una metodología, como dijo Ronald con claridad, nadie sabe lo que es el plan de gestión. El PMI hace años que habla del plan de gestión del proyecto, y no lo habla solamente para elaborar la parte de estudio, sino para gerenciar el proyecto y llevarlo hasta entregar el producto. Y ahora incluso incluye ya la entrega del valor, o sea, el plan de gestión ya no solamente es entregar el producto, sino entregar valor. Entonces, yo creo que el tema que has tocado, Ronald, es importante en ese sentido, o sea, tenemos que cambiar nuestras organizaciones y tenemos que, cuando tengamos la posición, o sea, el poder, estemos en el momento, lograr que realmente se sistematice la ejecución de los proyectos. Está abandonada, todavía sigue abandonada, están que descubren América, acá en el Perú el SNIC fue lo mejor que se hizo para formular proyectos, pero la ejecución sigue abandonada, y como tú mismo lo has dicho, sigue abandonada. La PMO pareció que fue una luz en el destello, pero ahora la PMO la están volviendo más académicas nuevamente, y la razón es simple, ¿no? No hay experiencias de PMO en el Perú, entonces la gente tampoco tiene experiencia, entonces lo hace académico. Y por eso se implementan en PMO académicas, o sea, en el papel, pero en la práctica
En la práctica no, porque no hay experiencia. Entonces, estamos en un proceso ahorita importante que hay que considerar. Muchas gracias, Ronald. Un fuerte aplauso para Ronald, por favor, un tema tan importante que realmente nos despierta nuestra conciencia. Nos vemos, amigos, hasta el próximo viernes y ha sido un gusto estar con ustedes. Que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Chao, amigos. Nos vemos el próximo viernes. Chao, hasta luego. Chao, Pati. Buenas noches. Chao, Eduardo. Buen fin de semana. Chao, María Elena. Buenas Chao, noches. Adriana. Sí. Chao, Gladys. Chao, Toniel. Chao, Roberto. Gracias, amigos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Alonso. Chao, Álvaro.